Que lo corte, ¿cómo entender entonces que la Federación de Empresarios Privados participa de los eventos multinacionales, de los encuentros plurinacionales y pluriculturales, y dice que van a coadyuvar y que van a trabajar con el gobierno y participan en mesas y todas estas cosas? ¿Cómo entender? No da resultado, pero están adentro. Bueno, lo que yo he sacado en conclusión es de que los intereses económicos, por lo menos así lo han manifestado, no tiene color político, más o menos, y que ellos no se meten en política, ¿no es verdad? Y que van a intentar, sea con este o cualquier otro gobierno, ser los generadores, digamos, de economía. Pero yo no creo que esa es la visión que tiene el empresariado, ¿no? E intentar trabajar con este gobierno. O sea, porque lógicamente tampoco han perdido, ¿no es verdad? O sea, si uno hace un análisis económico de los bancos y de ciertos sectores, la economía ha seguido, digamos, funcionando y los ingresos están ahí. Lo que yo no creo es que el gobierno tenga la misma visión. Yo creo que el gobierno, a la larga, con su visión estatista, ¿no es verdad? Como ellos le llaman, de economía de Estado, ¿no es verdad? O sea, o andina, digamos, la economía a la larga va a intentar, si es que pervive este gobierno de manera permanente, si no hay una respuesta de la ciudadanía, digamos, y de todos los sectores para intentar frenar o equilibrar el poder, a la larga van a ser cooptados, digamos, ¿no es verdad?, por el gobierno. Una de las pruebas es, por ejemplo, el asunto de intentar fijar precios en ciertos sectores. Otra de las pruebas es fijar límites en la exportación. No nos olvidemos que la plata, el salario, digamos, de un país es lo que exporta. Si no hubiera exportación de gas, no tendríamos los recursos económicos. Si no hubiera exportación de minerales, no tendríamos recursos económicos. Si no hubiera exportación, que sea de granos, de maíz, de soya, de lo que produzcamos en todas las áreas, no habría ingreso, ¿no? ¿Cómo podemos pretender? Yo he escuchado recién a ciertos sectores productivos, por ejemplo, que en la soya, en el maíz, que ha bajado los precios, o sea, le quieren comprar a tal precio, pero ni siquiera lo que invierten es suficiente para cubrir los gastos. Por lo tanto, el sector pierde, va a invertir menos, va a haber menos hectáreas de sembradío y menos ingresos, y por lo tanto menos empleo, ¿no? Entonces yo creo que hay una equivocación, ¿no? O sea, no creo que nadie deba decir de que no debe tener una posición política. Todos tenemos una posición política, y cuando no participamos para defender nuestra posición política, dejamos que otros actúen por nosotros, y ese es un craso error, ¿no es verdad? Entonces yo creo que no debe haber los tibios ni los que están montados en la barda, ¿no es verdad?, mirando para un lado y mirando para el otro a ver qué pasa. Yo creo que todos deberíamos asumir, hasta el propio periodismo, la propia prensa, o sea, todos tendríamos que asumir siempre una posición para defender lo que creemos que es lo correcto. Si no, va a pasar lo que siempre ha pasado, ¿no?, que son otros los que mandan los hilos del poder. Por ejemplo, Santa Cruz yo creo que ha sido vanguardista en el tema económico, de producción, de generación de riqueza, pero hemos sido terriblemente conservadores y hemos tenido una mentalidad muy obtusa con respecto a generar una generación de políticos que defiendan la posición que Santa Cruz cree que es la más adecuada, digamos, ¿no? Y eso lógicamente creo yo que ha sido un error. Por eso es que ahora tenemos representantes nuestros que tienen muy poca, nada de experiencia política, ¿no? Porque no hemos tenido la capacidad de generar escuelas de formación de gente que defienda esta visión moderna, ¿no es verdad?, de avanzada en el mundo. Yo creo que es un error, Carlos, es un error no haber tenido esa capacidad, ¿no? Lo corto ahí, le pregunto a Oscar. Oscar, el cruceño se vanaglorió siempre de ser empresario y de generar riqueza para el país. Y esto que dice el doctor Antelo, en el último tiempo, digamos que fue siendo así. El cruceño ponía el alma empresaria y dejaba que otros hagan política, aunque no es muy nuevo y no es muy antiguo esto, en el sentido siguiente: uno se topa hasta el gobierno
hasta el primer gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada uno encontraba políticos profesionales en la vida política cruceña. Puede gustarle a uno o no, pero por un lado estaba en el MIR Ormando Bacadíes con Guillermo Capobianco, con algunos otros cruceños que participaban en política. El MNR tenía a Juan Carlos Durán Saucedo, el MNR tenía muchísimos más, y posteriormente uno encontraba en la ADN a Jorge Landívar y algunos otros. Es decir, uno veía que habían políticos profesionales que se movían. Después algo pasó y los empresarios le cambiaron al gobierno, los empresarios cruceños le cambiaron: te doy un ministro, te pongo un técnico, y nosotros no nos metemos y vos armás la lista de políticos. Nosotros ponemos técnicos que terminen defendiendo lo nuestro, cosa que tampoco les dio resultado, porque un ministro solo, y a vos te consta, vos no has sido ministro, pero te consta, un ministro solo no arreglaba problemas de la región, porque se imponía la visión de lo nacional, entre comillas. ¿Qué es lo que nos ha pasado a los cruceños en política? Gracias, Carlos, y saludo al doctor Antelo, a Maggie. Yo creo primero que ese sistema político se cayó, Carlos. Ajá. Y con él se fue, no sé si una o dos generaciones no solo de cruceños, de gente de todo el país que había hecho política, que había construido lo que había sido el sistema político de retorno a la democracia en el año 82. Y aún no logramos reconstruir un sistema. Aún no logramos proyectar, no es un tema solo de Santa Cruz, en mi opinión. Como país no logramos tener un proyecto nacional, no logramos tener una estructura, una organización política. El MAS todavía, si bien es la única fuerza política que está a nivel nacional, y hay que reconocerlo, no es un partido propiamente. Hemos visto que ellos mismos están haciendo esfuerzos en buscar cómo organizarse. Y yo creo que ese es el desafío que tenemos. Yo entiendo que Santa Cruz tiene una paradoja, tiene esa posibilidad de liderar, y siempre se habla del liderazgo cruceño, pero también somos minoría electoral en el país. Por eso yo creo que no es solo plantearle un tema de que Santa Cruz va a liderar a Bolivia, porque tampoco es que a los otros les va a gustar que se lo planteemos así. Lo que sí creo que podemos hacer es impulsar, apoyar, ser parte importantísima de un proyecto nacional que enamore al conjunto del país con una alternativa, es decir, con un modelo económico, político, social para el futuro. Se era minoría electoral, Maggie, pero el nivel y la calidad del liderazgo finalmente terminaban casi empatando las cosas. ¿Quiénes eran los ministros más visibles o los ministros más destacados junto con un Guillermo Bedregal? Eran en el interior era Juan Carlos Durán, o era José Guillermo Justiniano, o era Bubi Kreiler. Es decir, había la fuerza, y en el Parlamento había, era un lujo el Parlamento con la representación cruceña. O sea, servía para equilibrar, Maggie, minoría electoral, pero servía para equilibrar la fuerza del político cruceño. Pero además yo diría un poco más atrás, ¿no? Yo creo que lo que más nos va a costar, porque como tiene que ver con la historia reciente, es de sincerarnos con lo que está pasando, con lo que ha pasado, porque creo que es un mito eso de que los cruceños han estado siempre de espalda a la política, que no han tenido protagonismo político, porque uno se acuerda, ya no voy a hablar ni siquiera de Andrés Ibáñez, ¿no?, o del memorándum de 1904, ¿quiénes eran esos tipos? Eran politiquísimos, ¿no? Voy a hablar de la época del 50, del 60, del 70. El otro día con Carlos Hugo Molina, acordate lo que conversábamos, ¿quién era una figura? ¿Quién era pues Germán Bush, no? ¿Quién era Dionisio Foyanini? Eran cruceños y hacían políticas, y grandes políticos. Entonces, lo que yo creo es que en el desarrollo explosivo de Santa Cruz, donde ha sido la prioridad lo económico, ha comenzado a prevalecer más el interés personal, de grupo particular, de ganancias económicas, antes que las convicciones políticas que tienen que ver más con una movilización mucho más amplia. Y creo que en eso sí ha pesado de una manera determinante
que en los años 70, 80, comenzaron a aparecer fuerzas que eran más conservadoras, más cerradas, ¿no? Menos tolerantes y proclives a las fuerzas progresistas o de izquierda. Porque acordate las peleas que han habido en la universidad, o cuando han estado, cuando llegó la dictadura de Banzer. La derecha tenía representación política y fuerte y sólida, ideológicamente sólida. Claro, pero a lo que voy es que en esa pugna, ¿no? ¿Quiénes han ido prevaleciendo y quiénes fueron imponiéndose a través del control de los aparatos económicos? Han sido los sectores más conservadores que fueron poco a poco relegando, acobardando, acomplejando, no sé, a las voces que eran más progresistas, ¿no? Yo creo que eso tiene una incidencia determinante que tiene además ya su pico más alto cuando cae Gonzalo Sánchez de Lozada y viene este gobierno, ¿no? Entonces, hay un sector, y yo lo veo hasta el día de hoy, digamos, un sector empresarial fuerte, que no es que no sea político, porque creo que todo lo que hacen es político, pero donde está prevaleciendo una mirada muy de corto plazo en función a que sobrevivan sus negocios, ¿no? Y no haya esa visión, esa mirada de largo plazo, idealista, lo que querramos llamarle, que había a fines del siglo pasado, a comienzos de este nuevo, o a finales del siglo XX. Entonces, creo que eso es algo determinante porque usted decía, ¿dónde están? No se han perdido 2 generaciones. Y después de que escuchaba yo a Carlos Hugo Molina decir, ¿dónde están los jóvenes? En esa época los Melchor Pinto, los Foglianini, los Rolly Aguilera, eran muchachos que no tenían ni 30 años y estaban haciendo historia, ¿no? Entonces, creo que aquí hay una cuestión central que tiene que ver con las élites de la región, ¿no? Y el pensamiento que ha prevalecido en las élites que han tenido mayor poder en Santa Cruz. ¿Verdad que es un problema nacional? Pero uno no puede desligar, y no es porque creamos que es mucho tipo Santa Cruz y que es lo único que vale en el país, pero no podemos negar que la fuerza de Santa Cruz, poderosa por la economía, por lo que representa para el país, debería de haber sido más bien una determinante para que el rol político, para que la influencia política de Santa Cruz fuera más fuerte. ¿Cuál es la crítica que ahorita hay, que estaba en La Paz hace 2 días? ¿Pero qué le pasa a Santa Cruz cuando lo tenemos acorralado aquí al gobierno, ¿no?, criticado por todos los sectores, incluso por sus propios aliados? Resulta que el que le está dando oxígeno es Santa Cruz, el más golpeado, el más combatido, y no vamos a creer que es porque el gobierno ha cambiado de opinión y ahora ve con buenos ojos a Santa Cruz. Es lo que yo digo, no ven que es simplemente una estrategia más de este gobierno, ¿no? Necesita el oxígeno en este momento, necesita estar con los empresarios porque le conviene, tiene que ver con economía, pero en ningún momento es porque crean, estos habían tenido razón, este es el modelo que hay que seguir, ni idea, ¿no? Entonces, creo que falta eso. Le pido un corte y volvemos a ti ahorita. El centro